Muy buenos días, estudiantes. Entonces, profe Germán, iniciamos con la parte de matemáticas. Sí, con la parte de matemáticas y educación física. Listo, profe Germán. Ahí está. Bueno, buenos días, estudiantes. Deseándoles un excelente día. Entonces, Henry, si es tan amable, baja la sección de matemáticas. ¿Listo, profe Germán? Ahí ya se ve. No, en este momento dejo de presentar. Listo. ¿Y ahora? Es que... Listo, profe Germán. No les... Sí, profe Germán, ¿me escucha? ¿Ya? Sí, ya. Lo que Listo. pasa es que creo que sea. Bueno, Está como un algo de poquito señal. demorado el internet. Sí, algo de la señal. Pero listo, ya Bueno, estamos ahí. entonces, nuevamente buenos días. Como pueden observar en la sección de matemáticas y educación física, digamos que lo que se propone es representación gráfica de funciones. Digamos que en esta primera parte aclaro un poco sobre qué es la representación gráfica de funciones, qué tipo de funciones por lo menos de manera general hay, ¿sí? Es decir, en términos de las variables, entonces encontramos que hay funciones que dependen o que tienen una sola variable independiente, como es el caso de la primera función que observan allá en rojito, ¿sí? En la parte superior. Entonces, ahí observan que y es igual a f de x, donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente, y f es el nombre de la variable, perdón, de la función. Pero también hay otras funciones que aquí las he nombrado con eh, eh, esos símbolos que están en esos óvalos azules, ahí al lado derecho de cada expresión. En este caso, alfa, que está representando esa función z, esa es una función de dos variables independientes, beta, ya vendría a ser una función, la función w, o w, que es una función que depende de tres variables, o ya de manera general, una función que depende de n variables, como es el último caso que se da ahí, que es delta. ¿Sí? Profe Henry, si es tan amable, baja un poco más. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe Germán. Listo. Está como un poquito demorada la señal, pero sí se está escuchando. Ahí ya lo bajé. Listo, gracias. Entonces, como pueden observar, la gráfica, digamos que apenas es un esquema de cómo se representa una función. Ese esquema que aparece ahí corresponde a una función que depende de una sola variable, que es el caso que vamos a trabajar específicamente aquí en la guía. Es decir, que nosotros no vamos a tratar funciones de las del estilo alfa o beta o delta, porque pues digamos que son funciones que son un poquito más estructuradas, ¿listo? En este caso, ahí donde aparecen los ejemplos, no sé, yo aquí estoy observando hasta la gráfica, hasta la imagen de donde está el esquema, no puedo ver más abajo. Donde dicen ejemplos de este tipo de función son. Entonces, ustedes ahí Sí. encuentran, listo, ustedes ahí encuentran 6 funciones, ¿sí? Es decir, 6, aquí en este caso, que están nombradas o numeradas por A, B, C,
D, E y F. ¿Sí? Entonces, las funciones D, E y F, respectivamente, son funciones polinómicas. Y si ustedes observan, esas funciones dependen de una sola variable. ¿Sí? En este caso, respectivamente son una función lineal, una función cuadrática y una función cúbica. ¿Sí? Lo mismo que las tres primeros casos de ese tipo de funciones. A continuación, de esos ejemplos, ustedes encuentran cómo se representa un algoritmo de cómo se representa gráficamente una función. ¿Sí? Profe Henry, es tan amable, baja la gráfica, la guía. Pregunto, ¿me están escuchando aquí? Sí, profe Germán, ahí ya la bajé. Estoy mostrando donde aparece ejemplo. A mí ni me aparece el reporte. Ah, No, listo, gracias. Porque es que aquí quedó congelada como la imagen. Igual, si ustedes la ven, estamos viendo lo que es el cuadrito donde aparece el algoritmo, No, yo siempre los llamo puntos listas del y los algoritmo, escribo la tablita y listo, Y de paso, listo. Entonces, ahí aparece una función, ¿sí? Donde usted, o donde en ese ejemplo se da, digamos, un algoritmo para que se pueda representar gráficamente. Si observa ese algoritmo, ¿sí? Está formado por tres pasos. No es que esto sea camisa de fuerza, ¿sí? Pero pues digamos que se sugiere esta serie de pasos para que usted sepa cómo se representa una función, ¿sí? Gráficamente, en este caso, pues en el plano cartesiano. Si observan ahí, como pueden observar ahí, la función es una función lineal, ¿sí? Y más adelante, cuando vean el gráfico, o si ya lo están viendo ahí, pues efectivamente, digamos que su representación gráfica es una línea recta que está, en este caso, pues, dada por esa línea roja que está en el plano cartesiano, ¿sí? Esta función es y igual a f de x igual a 2x menos 7. Entonces, siguiendo los pasos, ahí Profe, yo no dice estoy solución. escuchando nada. ¿Me están escuchando o no? Sí. sí, profe. Listo, Chicos, gracias. revisen bien, sí se está escuchando. Sí, profe Germán, sí se está escuchando. Listo, puede ser señal donde está la estudiante allá que me indicó que no estaba escuchando nada. Bueno, entonces, igual va a quedar la grabación. Entonces, en este caso, observen que después de que dice solución, ¿sí? Ahí aparece el algoritmo, aparecen esos tres pasos. Entonces, donde dice aplicando los pasos anteriores, se obtiene, entonces ahí se empiezan a dar cada uno de esos pasos. Observen que lo primero que se empieza a dar es una tabla de valores, ¿sí? En este caso, en la parte inferior a esa tabla de valores, ahí aparece de forma explícita cómo se obtienen algunos de esos valores. Entonces, por ejemplo, aquí determinamos o determiné la imagen de menos 4, que si ustedes observan en la tabla, cuando x es menos 4, su imagen es menos 15. Entonces ahí en la parte de abajo de la tabla aparece el proceso de cómo obtener, ¿cierto?, esa imagen. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Se está evaluando la función. Lo mismo para el caso de 0 y de 5, ¿sí? Entonces se encontró que la imagen de 0 es menos 7 y la imagen de 5 es 3. Esos valores usted los va a encontrar en la tabla. Ahora, en la gráfica, ¿qué va a encontrar? Después de que usted obtiene la tabla, lo que hace es representar esos valores o pasar esos valores a un plano cartesiano, como lo observan ya en la parte inferior ahí. Ustedes ya saben representar eso en el plano cartesiano. Estas son parejas ordenadas, ¿sí? Entonces,
tiene que haber un valor en el eje X o en el eje horizontal y otro valor en el eje Y o en el eje vertical, ¿sí? Para, digamos, para representar eso en el plano cartesiano. Observen que aquí se obtuvo una línea recta, ¿sí? Por eso decimos que esta es una función lineal. Listo, ese es el proceso, ¿sí? De manera general, como se representa gráficamente una función que depende de una variable. Ahora, ¿qué tienen o qué está propuesto como actividad? ¿Sí? Ya en el momento que ustedes vean ahí en sus pantallas lo que hay de actividad, en ese caso van a encontrar dos puntos. El primer punto es que usted va a representar gráficamente los ejemplos que vio ahí, de esos 6 ejemplos que usted vio más arriba, va a representar los 3 últimos, es decir, el D, el E y el F, aplicando el algoritmo que aparece ahí, que también se aclaró. Eso es el primer punto. Es decir, que para cada función usted va a aplicar un proceso y va a obtener una gráfica. ¿Listo? Va a obtener una gráfica. No siempre las gráficas van a ser líneas rectas o lineales, dependiendo la función. ¿Sí? En el segundo punto, usted lo que va, ahí dice, en la sección de física se encuentra la expresión F igual a menos K por X. Ese asterisco es multiplicación. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Entonces, esa expresión, que en este caso es una ecuación también, pero a la vez también se puede interpretar como una función. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Aquí yo le di un dato, ¿sí? Vamos a suponer, o se va a suponer, que K es igual a 5000 newton por metro, ¿sí? Esta expresión, ¿qué significa? De igual el profe Fernando, en su momento también él les aclarará un poco más, ¿sí? Este tipo de expresiones, porque son expresiones o son ecuaciones físicas, pero de una u otra manera también están relacionadas con el tema que estamos tratando, que son funciones en este caso, ¿sí? F igual a menos K por X, que es, digamos, se interpreta como que F es la fuerza, ¿sí? Es una fuerza elástica. K es el coeficiente elástico que estoy dando ese valor ahí. Y X es la elongación o la distancia, digamos, de recorrido del resorte. Esto tiene que ver con resortes, más que todo esta expresión representa eso. Entonces, en este caso, yo ya le doy el coeficiente de elasticidad, que es 5000 newton por metro, que es lo que aparece ahí en negrilla después de la expresión. Ahora, ¿usted qué es lo que va a hacer? Proponer 8 valores diferentes para X, ¿sí? Y va a realizar la gráfica fuerza versus elongación, es decir, F versus X, aplicando el mismo algoritmo que en el primer punto. ¿Listo? Eso es lo único que tiene que hacer. Entonces, en otras palabras, para ese punto 2 también va a tener que hacer va a tener que generar una tabla de valores y después de esa tabla de valores irá a representar eso en el plano cartesiano. Eso sería lo que corresponde a matemáticas y a educación física. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, muchachos? Si tienen alguna inquietud, duda, pueden levantar la manito o activar su micrófono. No, profe Germán, parece que no hubo dudas. Listo, pues entonces, en caso tal, igual mañana también de forma presencial nos encontramos con encuentro con grado 11, ¿sí? O bueno, en el transcurso de esta misma semana, lo más seguro es que sea mañana, entonces ahí cualquier cosa iré aclarando dudas también.
Y aparte de eso, pues también a través de la plataforma, ¿sí? Igual ustedes saben cuáles son nuestros canales de comunicación. Entonces, les deseo un excelente día. Gracias, profesor Henry. Entonces, así quedamos, ¿listo? Vale, muchísimas gracias, profe Germán. Entonces continuamos con el profe Fernando o con la profe Shirley. Ya un segundito, es que, profe, ya entonces continúa con ustedes la profesora Shirley, ¿listo? Vale, listo, gracias, profe. Buenos días para todos los estudiantes de 11 y profe Henry, buenos días nuevamente. Entonces vamos con la parte de castellano. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe Shirley, se le está escuchando muy bien. Ah, bueno. Entonces para 11, el trabajo de castellano es sobre una infografía. Ya pues creo que saben hacerla, ya han escuchado sobre la infografía, ya el profe Henry también les ha de pronto enseñado los programas que hay para elaborar esta clase de infografías, estas gráficas, estas imágenes y gráficos y texto que nos sirve para como resumen y como tema para entender un tema pues mucho mejor y que sea más llamativo y que sea como más resumido y pues que tengamos más efectiva la parte visual que pues que es, o sea, es lo que más como que nos queda y la forma creativa con que se haga esta infografía. En la infografía, pues nosotros tenemos unos pasos que debemos seguir. Es un título, en este caso el título y el tema que pues vamos a trabajar es sobre la parte de danzas. En la parte de danzas hay una información ahí muy importante que el profesor colocó, entonces deben leerla muy bien y deben hacerla con base en eso, en la infografía deben hacerla con base en danzas, ¿sí? Y ahí deben, pues obviamente hacer el resumen, los gráficos pertinentes de lo que trate el tema. Más abajo en el ejemplo están los pasos a seguir, que es como pues reforzarles, porque ya como les repito, de pronto han visto esa parte con el profe Henry. ¿Podríamos subir un momento? Listo, gracias. Entonces, en ese ejemplo de la infografía dice que cómo hacer una infografía y ahí están los pasos a seguir. ¿Podría subir un poquito, profe? Que si no veo la pantalla. Ahí la estás viendo, profe Shirley, o más abajo. Sí, ya ahí miro la mitad de la hoja, sí. Entonces ahí Ahí. dice que el paso a paso es elegir un tema. Ya elegimos el tema, que es la parte de danzas, que ya, les repito, tienen que leerla y pues mirarla y hacer el resumen en forma gráfica y con texto, ¿no? El segundo dice que reunir la información. Ya teniendo esa información, pues hacen el resumen y van ordenando qué es lo más importante de ahí, de esa información. Se le dan el orden de importancia y lo pueden pues resaltar con un color, con un dibujo, con un título, con una letra que pues que resalte. Entonces ya ustedes eligen eso en forma creativa. El cuarto punto dice que elegir pues como un tipo, entonces en la que pueda representarse mejor. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces usted determina cómo representaría. Si es un trabajo de danzas, entonces cómo se representaría, digamos, con un dibujo muy llamativo de pronto de alguien bailando o según el tema que sea, pues entonces ahí ustedes van mirando y resumiendo en dibujos y en gráficos y también pues obviamente debe ir texto. Es decir, que la parte visual sea muy creativa, porque pues el objetivo es captar y retener el máximo de nuestra atención y como extractar lo más importante de esa lectura en esos dibujos, en esa presentación de texto y gráficos.
Luego dice el quinto, dice que elabora un boceto. Entonces pueden elaborar un borrador, obviamente, para que todo quede bien, y si ustedes ven que la organización no es así, la pueden cambiar, o dicen, no, mejor va un color aquí, mejor que el otro, pues lo pueden hacer. El sexto, ya tú diseñas tu infografía. Entonces, ya su diseño, como digo, escogen ya los colores que debe ir primero, si la persona que lo va a leer o a quien, o sea, es llamativa para esta persona, entonces ustedes van mirando todos estos detalles. Listo, la siguiente, puedes subir un poquito que es que no alcanza a hablar. La siguiente sería pues revisar ya lo que se corrigió y ya publicar su trabajo, es decir, ya un trabajo terminado. Entonces, ahí pues hay varios, el profe de pronto ha enseñado la forma de subir esas infografías, en diferentes programas, que ahorita hay muchos programas para hacerlas, el Canva y otros, entre otros. Entonces, ustedes pueden escogerlo, hacerlo en el computador, en PowerPoint, bueno, como que les facilite, o también pueden hacerlo por escrito en el cuaderno. Esa infografía. Si la infografía requiere dos esquemas o 2 hojas, pues la tienen que hacer en 2 hojas, ¿sí? Y ese resumen, porque la información es bastante amplia, entonces si requiere 2, pues lo harían en 2 hojas, 2 infografías. Y listo, ese es el trabajo en la parte de castellano. ¿Preguntas o dudas? Chicos de grado 11, ¿alguna inquietud con la parte de la infografía, la actividad de castellano para realizar? Si tienen alguna pregunta, levantan la manito o activan su micrófono. Parece que no hay dudas, profe Shirley. Bueno, entonces, pues de todas formas, mañana creo que nos vemos con alguno de los grupos, pues ahí despejarían dudas. Vale. Si es que también hay más para los estudiantes están de manera virtual, no asisten, entonces pendientes de hacer preguntas si tienen inquietudes, y si no, cualquier cosa, la clase está quedando grabada para que la vuelvan a, si tienen alguna inquietud, también la pueden retomar y ver el video. Gracias, profe Shirley. Bueno, entonces continuarían con el profe Fernando. Vale, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, gracias. Hola, profe Henry, buenos días para todos los estudiantes. Muy buenos días, profe Fernando. ¿Cómo están? Profe, si es tan amable y me comparte, o no sé si... Ahí la subí, pero voy a cerrar y volver a compartir, a ver si es como señal. Aquí estoy, ya dejé de compartir, voy a volver a compartir pantalla. Me avisan si ya apareció. ¿Listo, profe Fernando? ¿Se apareció ya la guía? Aún no me aparece. Y a mí ya me apareció aquí. Un segundito a ver si es señal. Chicos, ya ¿ahora sí? Ahora sí ya aparece, sí señor. Es un poquito demorada la señal. Listo, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces el tema central o general de esta guía es dinámica del movimiento, ¿cierto? Y en esta dinámica del movimiento vamos a mirar qué es dinámica. ¿Listos? Ya vimos la parte de cinemática, que cinemática era la parte que se encargaba de estudiar todos los cuerpos que estaban en movimiento, ¿cierto? Y por el contrario, la dinámica de qué se encarga. Se encarga de estudiar el por qué se mueve un cuerpo o un objeto, ¿vale? Entonces, vemos en la parte de abajo la imagen donde vemos a una persona empujando una caja, ¿cierto? Entonces, el por qué se mueve esa caja, ¿cierto? Entonces, el por qué se mueve de esa caja es porque la persona le está aplicando una fuerza
en una determinada dirección y eso hace que esa caja de alguna manera comience a desplazarse o a moverse, ¿cierto? Eso sería la idea principal sobre lo que es dinámica. ¿Listos? Ahora vamos a ir a la parte de física, a desglosar un poquitico más las temáticas, ¿cierto? Y revisar puntualmente cada una de las leyes. Bueno, el principal autor de la dinámica fue el señor Isaac Newton, ¿cierto? Quien es el que, digamos, da origen a la dinámica, ¿vale? Inicialmente, él postula 3 leyes que aún hoy en día se utilizan bastante en física y describen diferentes situaciones. Entonces, vamos a hablar de la primera ley. Profe Henry, si por favor me sube un poquitico la guía. Listo, ya la subí. Espera un segundito a ver si ya aparece. Bueno, les voy a ir hablando. Entonces, la primera ley de Newton, chicos, o también conocida como ley de la inercia, ¿cierto? Esta ley lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo, ¿cierto? O en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que alguna fuerza externa lo modifique. Por ejemplo, dicho en otras palabras, si yo, por ejemplo, dejo mi celular en mi habitación sobre la mesita, ¿cierto? Si nadie le aplica ninguna fuerza a ese celular, él va a permanecer ahí durante todo el tiempo sin que nadie lo toque, ¿cierto? Pero si alguien le aplica una fuerza, pues ese objeto, ese celular, pasó de estar de estado de reposo a un movimiento, ¿cierto? Y cambió su posición. ¿Por qué? Porque se le aplicó una fuerza para desplazarlo de un lugar a otro. ¿Listos? No sé, profe Henry, no ha subido. Ahí ya. Bueno, aquí tenemos una imagen, chicos, también obviamente relacionado con la primera ley de Newton o de la inercia. Y tenemos un ciclista, ¿cierto?, que se va desplazando por una vía cualquiera y de repente enfrente él no observa y se encuentra con unas rocas. Al chocar con las rocas, lo que ocurre es que el ciclista, ¿cierto?, va a querer seguir con ese movimiento que trae, ¿cierto? Y entonces va a salir desplazado en línea recta, pues obviamente por encima de esas rocas, ¿cierto? Hasta caer al otro lado. ¿Listos? Otra cosa que es importante ahí y debemos tener claro es, bueno, ¿y esa fuerza? ¿Cuáles son las unidades de medida de la fuerza? ¿Cierto? Yo ya les había hablado sobre el sistema internacional de unidades, ¿cierto? Les hablé sobre el sistema segesimal, ¿cierto? Y una de las unidades del sistema internacional es el famoso Newton. Entonces, las unidades son los Newton para cuando hablamos de fuerza. ¿Listos? Y aquí tenemos la equivalencia. ¿A qué equivale igual un Newton? Entonces, un Newton es equivalente a decir que yo tengo 1 kilogramo de masa por 1 metro de distancia sobre 1 segundo al cuadrado. ¿Listos? Y también está acá la parte de abajo donde dice una DIN, es una DINA, y una DINA también son unidades de fuerza, pero estas ya no son en el sistema internacional, sino en el sistema segesimal. Y nos dice que una DINA equivale a tener 1 gramo, ¿cierto?, por 1 centímetro de distancia por sobre 1 segundo al cuadrado. Bueno, otra característica importante que debemos tener en cuenta es sobre la fuerza neta, ¿cierto? No es lo mismo una sola persona aplicarle una fuerza a un objeto que le apliquen fuerza 2 o 3 o 4 personas, ¿cierto? Como en el caso que tenemos acá de esta caja. Vemos ahí un hombre y una mujer, los cuales están aplicando una fuerza sobre una caja para tratar de desplazarla. Cada uno de ellos aplica una fuerza, ¿cierto? Y la fuerza total, pues obviamente será, o la fuerza neta, va a ser la suma de la fuerza que realiza el hombre más la fuerza que realiza la mujer. Y la suma de ellas dos, miren, aquí está en color rojito, las dos flechitas,
y la suma de ellas dos me da la flecha en color verde, que se llama la fuerza total de que le están aplicando sobre la caja. Bueno, enseguida vamos a ver un cuadro ahí sobre los tipos de fuerzas que encontramos en nuestro entorno, ¿cierto? Y vamos a describir cada una de ellas mediante un dibujo. Inicialmente nosotros tenemos la primera fuerza, es la fuerza de la gravedad. No sé si puede subir un poquito ahí, profe Henry, por favor. Listo, profe. Ya la subí, estamos viendo la imagen del arbolito de la manzana. ¿Sí? No sé si los chicos ya están viendo el arbolito de la manzana. Sí, profe. Sí, bueno, les voy explicando porque yo sí creo que es entonces el problema es del internet acá, está un poquito más lejos. Un Entonces, poquitico, sí. lo que tenemos acá en esa es la fuerza de la gravedad, ¿vale? ¿Qué es la fuerza de la gravedad? Todo cuerpo, chicos, todo cuerpo, por más pequeño que sea, hasta una aguja, un alfiler, bueno, un cuerpo muy, muy mínimo, un copo de algodón, ¿cierto? Tiene masa. Y entonces, todo cuerpo que tiene masa, ¿cierto? Va a ser atraído con una fuerza que se llama la fuerza de gravitación o la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que es la que nos atrae hacia la superficie de la Tierra. Y entonces aquí yo coloqué una imagen donde se representa un árbol, ¿cierto? Y una manzana cayendo de ese árbol, ¿cierto? Entonces aquí en esta expresión matemática, Fg es la fuerza de gravedad, va a ser igual a la masa de ¿quién? En este caso sería la masa de la manzana multiplicado por la aceleración que va a tener esa manzana cuando está cayendo. Y esa aceleración, ¿a qué sería igual? En este caso, como es la fuerza de gravedad, vamos a hablar que la aceleración A va a ser igual a G. Recuerden que G vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Como segunda fuerza tenemos la fuerza normal. Y en esta fuerza normal lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Tenemos que todos los cuerpos o los objetos que están soportados sobre alguna superficie, llámese mesa, silla o cualquier otra superficie, vamos a tener una fuerza en dirección vertical hacia arriba, ¿cierto? Y esa fuerza ahí está dada como F sub n, ¿cierto? Y está mediante la flechita roja que sale de la manzana hacia arriba, se llama fuerza normal. ¿Por qué? Tenemos unos libros sobre un escritorio, ¿cierto? Luego de esos libros tenemos una manzana sobre esos libros. Y observen, tanto el escritorio le ejerce una fuerza hacia arriba a los libros que no los deja caer y a su vez los libros le ejercen una fuerza hacia arriba a la manzana. Y eso hace de que ellos permanezcan sobre la superficie de la mesa. Si yo quito la mesa, automáticamente, ¿qué ocurre? Van a caer los libros y va a caer la manzana al piso. ¿Por qué? Porque ya no hay una fuerza en sentido vertical hacia arriba que mantenga esos libros a esa determinada altura. ¿Listos? Bueno, enseguida vamos a hablar de otra fuerza. Ahí sí puede pasar, profe Henry. Listo. Estamos presentando la de la fuerza de rozamiento o fricción. Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos de la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, esta está asociada a la superficie de contacto que existe entre dos cuerpos. Por ejemplo, cuando yo voy caminando, ¿cierto? ¿Cuál es el contacto que yo tengo con la superficie del piso? ¿Quién me puede decir cuál es, cuando yo voy caminando, cuál es el contacto que yo tengo con el piso, mediante qué? ¿Ninguno? ¿Están por ahí, chicos? ¿Me escuchan? Hay que hacer como en los espíritus chocarreros. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Sí lo estamos escuchando, profe. ¿Quién sabe que muchachos se perdieron? O están demasiado Bueno, concentrados. entonces, chicos, cuando nosotros vamos caminando, lo que nosotros tenemos en contacto con el piso son nuestros pies, ¿cierto?
Nuestros zapatos son los que entran en contacto con el piso o la superficie. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros utilizamos unos zapatos muy lisos y la superficie donde estamos caminando es muy lisa? Sentimos que nos resbalamos con facilidad, ¿cierto? Mientras que si tenemos unos zapatos con suela un poco rugosa, ¿cierto? Entonces, y el piso ya es un piso que sea muy rugoso, ¿cierto? En el caso del asfalto, del cemento, qué sé yo, entonces tenemos ahí que es un poco más rugoso. Entonces sentimos que estamos de alguna manera mayor atados a la superficie, ¿cierto? Sentimos que no nos resbalamos con facilidad. Entonces, eso se llama, ¿gracias a qué? Gracias a la famosa fuerza de fricción. Aquí en la imagen nosotros vemos a una persona empujando, ¿cierto? Hacia la derecha un mueble. Y ese mueble, como está en contacto con la superficie del piso, ¿cierto? En ese contacto tenemos que ahí hay esa fuerza de fricción que está actuando, ¿cierto? Y hace que ella le dice al mueble como que quieto, usted no se puede mover tan rápido. Entonces la fuerza de fricción se encarga de que las cosas no se muevan tan libremente como quisiera. Entonces, por eso para mover ese mueble sería más fácil que colocarle unas llantas, ¿cierto? Y evitar que todo el mueble esté en contacto con la superficie. Y de esa manera disminuimos el rozamiento con la superficie. ¿Listos? Bueno, otra fuerza que nosotros vamos a ver acá va a ser la fuerza de tensión. ¿Qué es la fuerza de tensión? Esta fuerza de tensión está asociada cuando se aplica mediante cables, mediante cuerdas, ¿cierto? Está asociada de esa manera. Aquí nosotros tenemos una imagen donde tenemos un vehículo, ¿cierto? Y al cual se le ha aplicado una fuerza de tensión. Donde tenemos un vehículo inclinado, ¿cierto? Y lo que queremos es desplazarlo hacia la distancia donde está la polea. ¿Listos? Hacia donde está la polea queremos hacer que el vehículo suba en esa dirección. Entonces estamos aplicando una fuerza de tensión mediante la cuerda y mediante una masa de aproximadamente 1000 kilogramos. ¿Listos? Bueno, luego tenemos también algo ahí un poquito más abajo, la famosa fuerza de elasticidad o fuerza elástica. Esta está asociada, chicos, a la parte de los resortes o amortiguadores de los vehículos. ¿Listos? Entonces, tenemos ahí esa situación. Vemos que los resorticos, en el caso de la posición de la mitad, el resorte está en equilibrio, no está ni estirado ni comprimido. ¿Qué quiere decir eso? Que él está en estado de equilibrio, ¿cierto? Y tenemos que cuando nosotros estiramos el resorte, él lo que va a comenzar es a moverse alrededor de ¿qué? Alrededor de la posición de equilibrio, ¿vale? Y pues cuando yo lo he desplazado, pues ese resorte se va a estirar una cierta distancia, ¿cierto? Cuando yo le aplico una fuerza, pues ya sea para comprimirlo o estirarlo, yo lo puedo separar una cierta distancia, que en este caso se toma como una distancia X. Ojo, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. No sé si profe Henry se nos está viendo ahí la ecuación, que es F igual a K por X. Sí, profe, ahí la estamos mirando. Estamos Okay, justamente viendo ahí, gracias. en la pura mitad. Entonces, en la ecuación formulada por el señor Hooke como una ley de Hooke, ¿cierto? Esa expresión matemática que él nos da y nos dice que la fuerza que le aplicamos a ese resorte para comprimirlo o estirarlo va a ser igual a menos K por X. ¿Quién es K? Vamos a hablar que K, en este caso, va a ser dependiente de la constante de elasticidad. ¿Listos? Ojo, de la constante de elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resortes que debemos aplicarles mayor fuerza para estirarlos o comprimirlos. Y hay otros que muy suavemente aplicamos una fuerza y él se estira o se comprime. ¿Listos? Entonces, ¿de qué va a depender eso? De qué tan acerado, por decirlo así, es el resorte. ¿Listos? De eso depende la constante de elasticidad. Y K y X, perdón, y X ya saben que va a ser la distancia desde el punto de equilibrio a donde se comprime o se estira el resorte. ¿Listos?
Bajamos otro poquito, profe, por favor. Listo, profe. Estoy mostrando la que dice segunda ley de Newton o ley de la dinámica. Ah, ok, gracias. Bueno, ya como conocemos ahí lo de las fuerzas, ¿cierto? Ya sabemos qué tipos de fuerzas existen. Vamos ahora a hablar un poquito más de cómo se aplican esas fuerzas, ¿cierto? Mediante la segunda ley de Newton o la famosa ley de la dinámica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estudia esta ley? Esta ley lo que nos relaciona es qué tanta fuerza le debo yo colocar a un cuerpo para producirle una aceleración, ¿cierto? Entonces, eh, ahí en el cuadrito que está encerrado, ¿cierto? Ahí está la definición de lo que sería la segunda ley de Newton. Y tenemos una expresión matemática. ¿Qué nos dice esa expresión matemática? Nos dice que F va a ser la fuerza que yo le debo aplicar a un objeto, ¿cierto? Y dice que es igual a quién, a la masa de quién, del objeto al cual yo deseo mover o desplazar. Y cuando yo le aplico esa fuerza, a su vez voy a producir una aceleración, ¿cierto? Entonces, él establece esta relación matemática que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos ahí, un poquito más abajo, un ejemplo sobre, nos pide que calculemos la fuerza, ¿cierto? Para un cuerpo que tiene una masa de 45 kilogramos y al cual se le produce una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente utilizar esa expresión matemática de la ley de la dinámica o segunda ley de Newton y reemplazamos los valores de masa y de aceleración, multiplicamos, ese asterisco significa multiplicación o el producto entre esas dos variables, ¿cierto? Y una vez las multiplicamos, tenemos que nos da un resultado que la fuerza aplicada a ese objeto fue de 225 newtons. ¿Listos? Bueno, ahora tenemos aquí enseguida algo que está asociado con la resistencia de la masa. Cuando nosotros hablamos de la resistencia de la masa, estamos hablando dependiendo de la masa, qué tanta masa tenga ese cuerpo, pues yo le tengo que aplicar una fuerza. El ejemplo claro sería, si a mí me mandan a llevar 2 libras de papa del supermercado a mi casa, yo aplico una determinada fuerza. Pero, ¿qué pasa si ya no me dicen, ve y trae 2 libras, sino ve y traes un bulto de papa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para yo poder llevar esa papa hacia la casa? Tengo que aplicar que mayor fuerza, ¿cierto? Mayor fuerza para yo poder llevar esa papa hacia mi casa, ¿cierto? Entonces, dependiendo la masa, entre mayor masa yo tenga en un cuerpo, mayor fuerza debo aplicar para poder moverlo o desplazar. ¿Listos? Bueno, luego de eso, ya reconociendo la resistencia a la masa, vamos a hablar sobre lo que sería la famosa caída libre. Bueno, la imagen quedó corrida un poquitico, está antes de lo que dice caída libre, pero la imagen donde tenemos un arbolito y cayendo una manzana, esa imagen va asociada a la parte de caída libre. ¿Qué es lo que nos dice caída libre? Caída libre es yo tener un objeto y soltarlo, como su nombre lo dice, libremente. Soltarlo solamente. No necesito aplicarle ninguna fuerza hacia abajo, sino solamente soltarlo. En este caso tenemos el árbol de una manzana, ¿cierto? Y vemos cómo la manzana está cayendo del árbol. Se llama caída libre porque nadie la empuja, ¿cierto? Nadie le ejerce una fuerza hacia abajo, sino ella automáticamente se desprende y comienza a caer en línea recta hacia abajo. ¿Y eso gracias a qué se da? Pues también gracias a la famosa fuerza de gravedad, ¿cierto? O aceleración de gravedad. Y está asociado con el valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Listos. Luego que ya tenemos esa partecita ahí, no sé, profe, si podemos bajar un poquitico, creo que ya la tercera ley de Newton. Listo, profe. Ya estamos ahí mirando la imagen del niño haciendo fuerza contra la pared. Pues Ay, esperaría. gracias.
Bueno, listo, chicos. Entonces, en la tercera ley de Newton, o también conocida como la famosa ley de acción y reacción, que yo sé que ustedes la aplican a diario en sus casas, ¿cierto? Si mi mamá me mira feo, yo miro feo a mi mamá, ¿cierto? Si un amigo me mira feo, yo lo miro feo. Si alguien me empuja, yo lo empujo, ¿cierto? Entonces, ahí estamos en la famosa acción y reacción. En la imagen que ustedes están viendo del niño que choca contra, que va hacia la pared en dirección, ¿cierto? Lo que él ocurre es que él le va a ejercer una fuerza a la pared, ¿cierto? Y a su vez, la pared le va a ejercer una fuerza en sentido contrario a ese niño, queriéndolo que devolver en la dirección en la cual él iba inicialmente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hablamos de la famosa tercera ley de Newton o acción y reacción. ¿Listos? Entonces, siempre que aplicamos una fuerza sobre algo, siempre tenemos una reacción. Entonces, otra situación que se ve es cuando ustedes ven, por ejemplo, competencia en la parte de natación. Cuando alguien está en una participación de natación, ahí nosotros vemos que esa persona cuando llega al final de la piscina y se quiere devolver o retornar, lo que hace es que inclinar los pies, recoger los pies, colocarlos contra la superficie de la piscina e impulsarse, ¿cierto? Y cuando él se impulsa, pues lo que hace es ganar velocidad cuando él se impulsa mediante esa fuerza. ¿Listos? En el recuadro, chicos, ahí van a encontrar ustedes la definición un poco más sencilla sobre lo que sería esa tercera ley de Newton, ¿cierto? Y ahí tenemos la definición. Bueno, de actividades, chicos. ¿Qué actividades propuse para física? El primer punto es determinar si cada una de esas frases que está ahí se determinan como un enunciado falso o verdadero, ¿cierto? Solamente. No creo que les tome mucho tiempo. En el segundo punto, sí nos piden realizar procedimientos matemáticos, ¿cierto? Y para ese segundo punto, pues deben ustedes aplicar la famosa ley de Hooke, ¿cierto? Que ya la vimos, allá más atrás está, y deben aplicarla para poder resolver ese segundo punto. Para el tercer punto, deben aplicar la expresión matemática, o mejor, lo que está asociado a la segunda ley de Newton o ley de la dinámica. Y como cuarto punto, tenemos también una descripción sobre lo que sería la tercera ley de Newton, ¿cierto? Donde ustedes tienen que de alguna manera analizar qué ocurre en esa situación que es similar a la del niño que va a chocar contra la pared o que va en dirección hacia la pared. ¿Listos? Y en el último punto, ¿qué deben hacer, chicos? En el último punto, en el quinto punto, ustedes deben tomar la expresión de la ley de Hooke también. Ahí hay una tabla de valores, ¿cierto? Y con esa tabla de valores que yo les di ahí, ustedes deben tomarla y hacer una gráfica, ¿vale? Una gráfica. Y en esa gráfica ustedes van a calcular la pendiente. Una vez calculen la pendiente de esa gráfica, ustedes deben determinar que esa pendiente va a ser el valor de la constante de elasticidad. Que la constante de elasticidad es ¿cuál? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál letra era la que representaba la constante de elasticidad? Hola, ¿están por ahí, chicos? Están pensando cuál era la letra. Bueno, entonces no se les olvide que la letra era la letra K. ¿Listos? Esa es la constante de elasticidad. Y de ahí, de una vez determinan la pendiente, es eso lo que ustedes determinan ahí. Y luego pues tienen que reemplazar en la ecuación matemática para encontrar ahí la respuesta de lo que les están preguntando, ¿vale? Luego dice que si se le aplica una fuerza de 40 newtons, ¿qué ocurre con ese resorte, cierto? Ahí vienen tres preguntitas ahí. Entonces, para que las vayan revisando. Listo, chicos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Vale, muchachos, si tienen alguna inquietud con respecto a la actividad de física,
Pueden activar sus micrófonos y hacerla de una vez al profe Fernando o levantar la manito para darle la palabra. Parece que no hay dudas, profe Fernando. Parece que todo quedó como claro. Parece que los chicos todavía están cansados del fin de semana de la prueba IFES. Todavía están cansados. Puede ser eso. Están saturados los chicos, por eso no responden. Están todavía... Sí. Bueno, listo, profe. No sé si algo más ahí. Vale, yo creo que seguimos ahí. No sé si el profe Edgar se encuentra ya ahí. Profe Edgar. Sí, el profe está acá, entonces yo creo que él va a hacer de una vez la intervención, profe Henry. Le Listo, agradezco vale. muchísimo, profe Henry. Muchas gracias. Vale, ustedes, profe Fernando. Entonces seguimos con la parte de artes con el profe Edgar. Hola, profesor Henry, ¿cómo está? Buen día, profe. Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos aquí un poquitico a darle un poquito de explicación a esta guía. Bueno, chicos, profesor Henry, ¿me hace un favor? Un poquito más arribita la esta. Entonces, el tema de arte se llama la caída y la dirección del peso en la danza. Entonces, por aquí más abajito, profe, más abajito, una linecita más abajita. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del peso y la gravedad que existe en el movimiento, en la danza. Entonces, por aquí más abajito, profesor Henry, una linecita. Profe. Ahí estamos mirando la imagen de la mujer que está saltando y del título. Sí. Tenemos ahí dos preguntas que dicen qué ocurre cuando una manzana cae del árbol, que es algo que se habló todo el tiempo en lo de Newton. Y hay una pregunta de alguien por aquí que dice, ¿qué siente la manzana cuando cae del árbol? Excelente pregunta. Entonces ahí es donde vamos a aplicarla a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué siente el cuerpo cuando está cayendo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces aquí tenemos unos aspectos un poquito más abajo, profesor Henry, un poquito más abajito, más abajito, más abajito. Súbalo, profe. Ahí, Estamos perfecto. mirando el título. ¿En qué consiste la técnica de Alexander? Sander, no, más arribita, profe, más arribita tenemos de la contestación de la primera parte, que es la que hablamos de peso y gravedad. ¿A qué Listo. viene Ay, sí, profe, ahí, gracias. Es que está como demorado un poquito la señal allá. Ahí me va a detener. Sí, Claro. Ahí la volví a colocar en donde están las dos preguntas. Sí. Entonces aquí hablamos de un tema muy importante que es el peso con la gravedad, que viene a hacer la denominación del equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cuál es el tema con correspondiente a danza? ¿De qué me está hablando? Me está hablando de un tema muy importante que se llama conciencia de movimiento. ¿Sí? El razonamiento que debemos tener cuando realizamos cualquier actividad física, no solo en danza, sino en muchos aspectos, en educación física, caminando, trabajando, en cualquier situación debemos sabernos medir. Debemos tener clarísimo cuál es nuestro peso y de tal manera poderlo llevar a cabo de una mejor manera, de una manera muy armoniosa. ¿Listo? Entonces, esa primera parte es muy chévere porque nos dice que, por ejemplo, nos habla de que todo movimiento que vamos a realizar, ejemplo, si yo llevo el pie derecho adelante, bien arriba, pues debo compensarlo con mi peso. Y entonces, ¿qué debo hacer? Si yo elevo mi pie adelante, pues lo compenso con el hemisferio superior, pues lo voy a llevar atrás. Y de esa manera tengo un equilibrio. Esa es la manera de saber equilibrar el movimiento, conciencia de movimiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo nos debemos ayudar? Primero debemos tener unas técnicas, sí, porque no es fácil, no es de la noche a la mañana que yo voy a realizar movimientos. No, generalmente para nosotros iniciar en la danza deberíamos iniciar con el ballet. El ballet nos da unas posturas. Esas posturas son las que nos vuelven excelentes bailarines, porque si usted conoce una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, pues usted va a aprender a manejar su cuerpo.
va a saber cómo debe equilibrar y cómo deben ir sus brazos, cómo deben trabajar de manera contraria, así como cuando yo les he enseñado a ustedes, les he dicho que, por ejemplo, cuando vamos caminando, debemos equilibrar, que si mi pie derecho va adelante, mi mano izquierda va adelante. Eso se llama equilibrio. Yo no puedo ir con mi pie derecho adelante y mi mano derecha adelante porque me voy a ver chistoso. Entonces, por eso el tema es tan importante, no solo para la danza, sino para la vida. ¿Sí? Este tema es maravilloso, es por eso. Entonces, aquí tenemos una cuestión un poquitico más arribita, profe, una linecita más arribita, que aquí hay un pedacito muy chévere. De pronto aquí no lo alcanzo a ver porque me lo cubre un poquitico más arriba, profesor Henry. Entonces, más abajo encontramos en qué consiste en una técnica que se llama la técnica de Alexander. Él dice que para realizar esto, para entenderlo, hay que empezar por la vida cotidiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empezando de hacernos un análisis, de pensar si nosotros, por ejemplo, nos sentamos bien. Desde ahí parte el equilibrio. Si usted cuando se sienta y dura en una silla más de media hora, ¿cuál es su postura? O usted empieza erguido y termina por allá bien inclinado, entonces usted no está realizando algo bueno. ¿Qué quiere decir? Que a futuro va a tener problemas de salud. ¿Sí? A futuro va a tener unos inconvenientes porque su espalda va a sufrir, porque usted va a sufrir de una lumbalgia horrible. Entonces, por eso es importante y muy importante sabernos sentar, saber caminar, ¿cierto? Esa es la parte más importante de este tema. Entonces, ¿qué dice? ¿En qué consiste la técnica de Alexander? Hombre, mire cómo se sienta, empiece por ahí. Si usted ve que se está sentando mal, pues ubíquese, mire a ver en qué está fallando. Segundo, por ejemplo, mírese al espejo. Camine y mírese al espejo si usted camina derecho o si por lo contrario está caminando con una jiba. Obsérvese, mire si tiene los pies torcidos. Revise algún momento, bueno, con ustedes no he hecho ese trabajo, pero generalmente yo hago un trabajo en donde nos quitamos los zapatos y revisamos cómo desgastamos el calzado. Eso nos muestra cómo está nuestra columna. Si mi zapato se está acabando por el lado derecho, preocúpese, tienen que ir al médico y revisar que deben tener algún problema de columna. O si no tienen problema de columna, tienen algún problema de rodillas, tienen, por ejemplo, ese problema donde hay personas que tienen las rodillas como abiertas, al estilo, se llama al estilo mexicano. ¿Sí? O lo contrario, pueden tener las rodillas o sea, con las rodillas pegadas. Entonces, eso es un problema. ¿En dónde me doy cuenta? En el calzado. El calzado me muestra si yo estoy caminando bien o no estoy caminando bien. Y si veo, mi zapato debe terminar totalmente plano. No pueden haber al lado derecho, si es adelante, pues también revisen. Díganle al médico, pero es que señor médico, tengo aquí, mi tacón se acaba por el lado derecho. Y entonces les tienen que hacer un examen y revisar que ustedes están caminando mal. Eso a futuro es gravísimo, no solo para la danza, sino para la vida. ¿Sí? Estas clases de nosotros no solo aplican para la nota, como les decía a los anteriores de décimo, sino aplica para la vida diaria. Ustedes están desarrollando como seres humanos e intentando ser lo más integrales posibles. Pues hombre, empecemos por nuestra postura. Entre esos de cómo me expreso, de cómo mis manos, no, si voy caminando no debo llevar mis manos entre los bolsillos, si me estoy presentando ante otras personas no debo estar con las manos cruzadas, las jarras que hacemos, todas esas son posturas que se van metiendo en el subconsciente y que con el tiempo se van volviendo una realidad cotidianamente y entonces ya se le vuelve a uno normal y eso no debe ser normal. Entrando dentro de la danza, pues entonces debemos manejar el peso. Acuérdense que cuando nosotros bailamos salsa, les he dicho que por favor levanten los talones, porque cuando yo levanto los talones estoy ocasionando que voy a estar erguido, voy a estar recto, voy a tener una posición atómica cero muy buena. ¿Sí? Segundo, si yo levanto los talones, flexiono rodillas y tengo movimiento de cadera. Entonces, cada cosa son técnicas. Ustedes averigüen técnicas y verá cómo les va a fluir la danza, cómo les va a fluir la vida. Qué bueno que ustedes por medio de la danza mejoren la forma de caminar, la forma de sentarse, la forma de expresarse ante el mundo. Entonces, eso es lo que dice la técnica de Alexander, lo que dice es que él tuvo un problema gravísimo y como él tuvo un problema gravísimo, entonces en su historia, ahí lo van a conocer, él dice que es muy importante empezar por las cosas cotidianas, de cómo camino, cómo me siento, cómo recojo algo. Si usted va a recoger algo y usted no flexiona las rodillas, está dañando su cadera, la está dañando. En cualquier momento usted se agacha y queda ya agachado.
No se vuelve a levantar porque está realizando un mal movimiento. Entonces, empezando por ahí, si usted va a recoger algo, tiene que subirle el talón y flexionar las rodillas para recoger algo. Esa es la manera de levantar peso. ¿Sí? Imagínense ustedes un pesista que vaya a levantar a las pesas y no flexione y no levante sus talones, pues hombre, va a tener una lesión fuerte. Y esto aplica para todo. Así que esta guía es para que ustedes tomen conciencia de cómo se deben realizar los movimientos. Entonces, si yo voy a realizar un movimiento de cualquiera, de blues, de jazz, de samba, lo que sea, debo aprender a equilibrar mi cuerpo, a tenerlo erguido. ¿Sí? Si tengo que flexionar, pues flexiono un poquitico para que me dé equilibrio. La flexión es muy importante saberla manejar, ¿sí? Porque depende del estilo que yo quiera dar, pues debo manejar mi flexión. Si es flexión de rodillas, si es flexión de brazo, toda flexión que ustedes realicen, la deben realizar muy bien. Si ya van más adelante en proyección, entonces van a realizar un cambré, pero para realizar ese cambré deben saberse equilibrar, no hacerse un daño, porque la idea es que ustedes sepan hacer los ejercicios de una manera que no vayan a traerle problema para su salud. Un mal movimiento les daña la rodilla. Si ustedes van a realizar un giro y tienen el talón pegado al piso, van a dañar sus rodillas. En menos de ustedes realizan ese movimiento durante un mes, al mes ya su rodilla no sirve para nada porque la daña. ¿Sí? Porque el movimiento de una rodilla es de solo flexión, no rotación. Entonces, si usted le hace rotación a sus rodillas, las está dañando. La rodilla únicamente se hizo para flexionar. Entonces, por favor, para ustedes que los que no estén aquí, estén en la clase virtual, tengan conciencia de los movimientos. Conciencia de movimientos. Listo, profe. Entonces nos bajamos por allá. Por favor, lean este texto, muy interesante. Ahí tendría aquí para colocarles unas 50 hojas, pero pues traté de abreviarlo lo más posible. Vamos a la parte de abajo, profesor Henry, en donde encontramos ya como tal la actividad. Entonces es muy fácil, la actividad de 11 quedó muy fácil, van a contestar unas preguntas y van a realizar una fotografía. Entonces ustedes van a hacer una postura de baile, de danza o de ballet, cualquiera que ustedes quieran hacer, en donde me demuestren por medio de una fotografía que están realizando una postura excelente. Y van a enviar la evidencia por medio de una sola fotografía. Con una sola fotografía yo ya voy a saber cómo ustedes colocan los brazos, si el cuello está bien erguido, si la cabeza está bien ubicada y las manos. Ya saben que si yo tengo un pie digamos, si tengo el pie izquierdo, pues mi mano derecha debe estar haciéndole equilibrio. ¿Cómo me doy cuenta? Por medio de una foto de cómo ustedes realicen esa postura. Debe ser una postura en puntas, no puede ser una postura en posición cero normal, no. Debe ser en puntas, porque de eso se trata, que ustedes tengan una postura de ballet o postura de danza o postura, bueno, llamémoslo en últimas, de baile. Pero la postura de baile no existe, pero ya sea lo que ustedes, pero me hacen el favor y lo deben hacer en puntas, una postura en puntas. Lo pueden hacer con un compañero, si es un trabajo de equilibrio. ¿Cómo ustedes toman una foto si van a realizar un ejercicio con un compañero? ¿Cómo van a equilibrar los dos para que ninguno se vaya a lesionar? ¿Listo? Lo que yo quiero ver es cómo ustedes equilibran, cómo manejan el peso, cómo manejan la gravedad. ¿Listo? Por medio de una foto me van a demostrar que ustedes, y ojalá, sí me gustaría, que sin necesidad de que yo les coloque ahí, porque es que ustedes ya están en 11, entonces no necesito escribirles debajo, por favor, den un significado a la fotografía, háganlo, díganle, en esta fotografía debajo, en esta fotografía estoy expresando esto, la técnica que utilicé fue esta, se me dificultó esto, escríbanlo, eso es muy importante. ¿Listo? Profesor Henry, creo que hasta ahí está. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vale, muchísimas gracias, profe Edgar. ¿Alguna duda, inquietud, chicos? ¿Tienen dudas? Levanten la manito, preguntan o activan su micrófono. Parece que no hay manito Está muy levantadas. fácil. Realmente Sí. está muy fácil. Más importante que contestar las preguntas, porque contestarlas para usted, para el alumno es muy fácil. Se mete a Google y las contesta, eso es lo de menos. Lo que me interesa más que todo es la fotografía, que se note que se hizo un trabajo y que se hizo una investigación, y ojalá debajo pues que coloquen el significado y cómo lo hicieron.
Listo, profesor Henry, muchísimas gracias. Vale, profe, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Entonces, profe, feliz vale. tarde. Gracias, profe, lo Chao, mismo. Feliz día queridos para todos. estudiantes juiciosos. Bien. Bueno, entonces, muchachos, continuamos con la parte de informática, pero entonces, por favor, necesito que para esta partecita que estén muy atentos. Entonces necesito que por favor levanten la mano si me están escuchando. Levanten la manito para si me están escuchando, chicos. Muy bien, Daniela. Eso, gracias, Dubán. Eso, muy bien. Bien, Juan David. Eso. Así los necesito súper atentos porque la actividad de hoy necesitan participar. Van a participar y deben estar pendientes tanto de la plataforma, o sea, deben escucharme por Teams, pero vamos a abrir otra plataforma donde vamos a participar. Y quiero que se den cuenta cómo se va a hacer, porque así es que vamos a empezar a seguir trabajando las actividades de aquí adelante y se va a tener en cuenta esta participación, ¿listo? Para informática. Les comento que lo más probable es que por la otra semana 10 días por máximo, estaré otra vez de regreso en el colegio de manera presencial. Entonces estas actividades también las haremos en la sala. Por eso entonces súper pendientes. Los chicos que están de manera virtual, no hay problema. Igual que hoy, seguiremos trabajando el mismo trabajo virtual. Entonces no hay problema si usted no está asistiendo al colegio o lo está haciendo de manera virtual. ¿Listo? Entonces chicos, necesito por favor que, como todos levantaron la manito, o sea, me están escuchando y están activos, pendientes de su trabajo, abran una pestaña nueva. Voy a compartirles aquí rápidamente la pantalla. Y en este momento aparece en su pantalla un documento de Word donde dice nearpod.com. Entonces, por favor, van a abrir esa página. Abren otra ventanita del buscador en Google, si lo están haciendo en su tablet, en su celular o en el computador. Abren Google y van a escribir nearpod se escribe nearpod.com. Y les va a aparecer una ventanita donde les va a pedir un código. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar. Ya les voy a pegar también el código. Aquí se los pegué, pero ya les explico cómo es este trabajo. ¿Listo? No, señora. Entonces la página es nearpod.com. No. Un segundito, esperen un segundito. Voy a volver a compartir pantalla y les voy a explicar. Listo. Voy a compartir pantalla aquí rápidamente. Una ventana incógnita. Van a escribir nearpod.com y les va a aparecer la siguiente ventanita. Si lo están haciendo desde su tablet o desde su tablet o su celular, les va a aparecer estos tres cuadritos de manera de para abajo, de manera vertical. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta página también sirve para hacer presentaciones. Lo chévere es que desde aquí también los puedo evaluar. ¿Listo? Mientras voy explicando, los puedo ir calificando. Por eso estén súper pendientes con su celular en la mano, con su tablet en la mano, con su computador frente a ustedes y me van a escuchar por Teams, pero vamos a trabajar por Nearpod. ¿Listo? Nearpod. Aquí donde dice Students, Join a Lessons, en la parte de estudiantes y nos está pidiendo ingrese un código. Entre código. ¿En qué? ¿Cuál es ese código? Este que le estoy pegando aquí en Word. Entonces lo voy a pegar. Van a poner un segundito de atención y ya los vuelvo pues se los vuelvo a mostrar. Y aquí lo pego. O lo escribo LIMWX. Y después presiono siguiente o esta flechita azul. Y aquí nos va a aparecer que aquí lo quiero que pongan atención y ya los dejo otra vez. Les muestro el documento Word. Aquí les va a aparecer un cuadrito con dos opciones. Donde me dice nombre completo y apodo. Donde dice nombre completo van a colocar sus nombres y apellidos. De aquí adelante es... ¿Sí? ¿Cómo ¿Sí? era el código? Ya lo pongo. Pon atención aquí y ya te lo vuelvo a poner. ¿Listo? Les va a aparecer este cuadrito donde dice nombre completo y apodo. Nombre completo son sus nombres y apellidos. Porque es que desde aquí yo también voy a llevar mi asistencia y voy a colocar acá como ese puntico extra, esa participación de ustedes. ¿Listo? Y aquí donde dice apodo, colocan el curso. 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11 lo que sea. ¿Listo? Ya les voy a compartir otra vez. Listo, repetimos. Entonces, bueno, qué pena. Y ya después de eso, usted le dice unir y listo.
y les debe aparecer una ventanita donde dice algo de programación. ¿Listo? Ahí volvemos al código. Página se llama nearpod.com y el código es LYMWX. ¿Listo? Tenemos conectados en este momento 12 personas, bueno, 11, porque los profesores que se desconectaron, entonces necesito que estén también. Vamos a mirar cuántos ya están conectados por Meet. Listo, vamos a mirar un segundito, parece que ya hay varios ya conectados, entonces necesito que me escuchen por Teams, pero vamos a trabajar por Nearpod. ¿Listo? En ese momento en Nearpod aparece una ventanita que dice Microbit, lógica de programación. ¿Sí? Ahí debemos estar todos. Tenemos 6 muchachos conectados, me hacen falta los demás. Vamos a esperar un momentico. Hay varios que están sin conectar. 1, 2, 3. Ah, me faltan poquitos, no mentira, son poquitos los que... 2, 4, 8, 10. Me faltan 4 chicos nomás por conectar. Vamos a ver un minutico. Si no se conectan, van a quedar sin la actividad, sin la participación. Pilas. Vamos a mirar cuántos ya se conectan ahorita. Listo, tenemos 6. Bueno, vamos a iniciar porque si no nos demoramos y no alcanzamos nos dan las 12. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio. Si hay alguno que hasta ahora se está conectando porque se fue y dejó el celular, estamos en una página llamada Nearpod y el código para conectarse a la clase es LYMWX. La próxima clase, que es el jueves, haremos lo mismo. Vamos a ingresar de una vez a Nearpod y de una vez nos conectamos y desde aquí voy a explicar la clase. ¿Listo? Listo, entonces iniciamos. Microbit, lógica de programación. Le vamos a hacer un retoma rápidamente. La clase pasada vimos en la guía que tenían de la clase anterior, hablamos sobre lo que eran los procesos, los algoritmos, qué eran las entradas, las salidas, en qué consistía la parte de pensar, de lógica para resolucionar problemas, ¿cierto? Y les coloqué en la guía una maquinita que encontré por internet, la edité, la organicé para que ustedes pudieran colocar ahí como como esa estructura de programación que uno tiene, ¿vale? Esa lógica de programación. Entonces, ustedes tenían había una actividad. ¿Sí la están viendo en Nearpod? ¿Sí están viendo la hojita de la máquina en Nearpod? Alguien que me diga sí, no. Sí, profe. Muy bien, gracias. Bien, excelente. Este era el ejercicio que tenían de la clase pasada, muy sencillo. Aquí donde decía entradas, con respecto a este problema, tenemos que haber colocado cuántas entradas teníamos. Entonces, ¿cuántas entradas teníamos? 2, sencillo. ¿Qué eran cuáles? En este ejercicio era la masa y el volumen. Entonces, aquí donde decía entrada, yo colocaba masa, volumen. Se acabó. Proceso. Ah, profe, ¿cuál es el proceso? Para poder hallar la densidad, lo único que tengo que hacer es una división. Entonces, aquí en proceso usted tendría que haber colocado división entre masa y volumen. Listo, se acabó. Salida. ¿Qué salida tengo? Ah, profe, pues la densidad. Ese proceso me genera una densidad. Y aquí en este dibujito de la máquina, en la entrada, yo colocaba dos entradas. Masa, volumen. MV. Y si nos daban algún número, ejemplo, si la masa era de 8 y el volumen de 3, no sé, aquí colocamos también esos numeritos, 8 y 3. El proceso, profe, aquí colocan división, no era más. Y colocan 8 sobre 3. Listo, eso es lo que debe ser lógicamente, ¿vale? Y aquí en salida colocaba la densidad, escribía densidad igual a 2 puntos pico, o 3, o lo que el valor, y se acabó. Ese era el ejercicio, y esta maquinita lo que nosotros vemos y se llama cerebro. Nuestro cerebro es el que hace ese proceso, ese ejercicio de solucionar
problemas, ¿vale? En los computadores se llaman algoritmos, que ustedes se dan cuenta, el profe Germán nos decía que había un algoritmo para solucionar, para graficar. ¿Y qué son los algoritmos? Como la clase pasada, son los pasos. ¿Cuántos pasos? 3. ¿Eso quién lo hace? Su cabeza. ¿Listo? Entonces seguimos. En este momento deben participar. Va a haber una pregunta. Vamos a ver qué tan lógico, qué tan... Sí, van a participar. Vamos a mirar la pregunta. ¿Listo? Es una encuesta. Usted debe colocar A, B, C o D. ¿Listo? Rápidamente. Si no alcanzan a ver la pregunta, ahí aparece la imagen. Yo le puedo dar clic en la imagen y nos aparece. El problema es, se lo voy a leer. Paco ha hecho 4 galletas y Tony 10 galletas más que Paco. ¿Cuántas galletas ha hecho Tony? Sencillo. A, 16. B, 3. C, 6. D, 14. ¿Listo? Rápidamente van contestando. Eso, rápido. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Dejar de compartir. Dale, se acabó el tiempo. Muy bien. En este momento, de los que están conectados, faltó Daniela. Daniela no participó. ¿Qué pasó? Pilas, Daniela, porque o ¿quién más? Anderson tampoco participó. Pilas porque así es que voy a tener en cuenta la participación y el programa me genera quiénes participan y quiénes no. Entonces usted puede estar en clase y pues se le va a perder la nota. Entonces, ¿qué pasa? Que esa nota de participación, a los que participen, o sea, a los que estén en la clase y participen, les va a ayudar en la nota de su guía, ¿vale? Entonces, en el caso de los chicos que están viendo la clase virtual, o sea, no están yendo al colegio, no pasa nada. Usted está en clase y participa acá, también va a tener la misma opción, ¿listo? Entonces, pero si usted no participa, pues grave. Listo, muy sencillo. Esta pregunta era muy sencilla. Si Paco hizo 4 y el otro 10 más, la respuesta era 14. Muy bien, 14 galletas. Todo el mundo contestó muy bien. Era la respuesta número D. Eso indica que están muy pilos. Vamos a ver. Vamos a la siguiente pregunta de lógica. Les voy a complicar un poquitico la pregunta. Y vamos a ver cómo hacen ustedes ese proceso de análisis. ¿Vale? Siguiente pregunta. Dice así. Si no alcanzan a leer la imagen, denle clic a la imagen. Y dice: 2 personas salieron a pasear. El menor es el hijo del mayor, pero el mayor no es el padre del menor. Entonces, ¿quién es? Tin, 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 tin. A, abuelo. B, su abuela. Mentiras. A, su abuela. B, su abuelo. C, su tío. D, su madre. ¿Listo? Van a pensar y van a empezar a contestar. Vamos a contestar a ver cómo nos va rápidamente. Piense que ya este problema es sencillo. Digamos, se ve sencillo, pero nos pone a pensar. Nos pone a analizar como que ya las cosas no son tan fáciles. ¿Cierto? Como que, ¿cómo hacemos? Bien, ya están contestando. Listo, aquí ya hay varios. Profe, una pregunta. Sí, dime. Es que no escuché muy bien. ¿Me podrás Listo, repetir, te la por voy a favor? repetir. Pero mira, tú puedes ver también la pregunta. Desde tu celular puedes ver la pregunta. Te aparece una imagen, un cuadrito. Y... bueno, yo ya le había dicho a la hermana, pero la cuestión es que profe, un segundito. Le aparece un cuadrito y tú puedes darle clic al cuadrito y te abre la imagen. Pero bueno, te la voy a repetir. ¿Listo? Ahí en la encuesta dice así. Dale clic a la imagen y será que se te amplía. Dice: 2 personas salieron a pasear. El menor es el hijo del mayor, pero el mayor no es el padre del menor. Entonces, ¿quién es? Entonces, A, su abuelo. B, su abuela. C, su tío. D, su madre. ¿Listo? Contestan y le dan a enviar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. Listo, ya no hay más tiempo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta era su madre. El número D. Los que contestaron D, bien. Los que contestaron su abuelo, su tío. Vean que aquí ya nos pusieron a pensar, ¿no? Porque las galletitas era fácil. 10 y 4, 14. ¿Qué proceso? Suma. Entonces, ya cuando vamos a hacer el proceso lógico, en este ya nos pusieron a pensar. ¿Cómo así? Pues sencillo. Si está saliendo con un adulto y no es su padre, y sale con un adulto, era su madre. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasa? Que
nos pone a pensar, bueno, pero también pudo haber salido con la abuela, con el tío, ¿sí o no? Pero entonces la idea era mirar bien, era la lectura. Entonces salió con el hijo, dice aquí, el menor es el hijo del mayor. Entonces, y el mayor no es padre. Entonces, si el mayor no es padre, debe ser la madre. ¿Sí? Démoslo así, como la parte lógica. Aquí este ejercicio tiene como su pequeño enredo, ¿sí o no? O sea, como que ya no es tan fácil dar las respuestas. Pero entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Era que a esto lo llamamos el proceso lógico, el de pensar en ese proceso que estaba la maquinita que les mostraba antes, ¿cierto? Pero ahora nos lo está generando ese proceso como que ya mental que pueden ser fáciles o complicados. ¿Y cuál es la idea? Que logremos generar en nuestras mentes ese proceso y podamos solucionar cualquier problema. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la idea de esto? Esto nos sirve en cualquier caso de la vida. Ejemplo, para solucionar problemas de matemáticas, física, religión, cualquier cosa. Así sea hasta para ir al colegio. ¿Por qué? Porque eso es un proceso. ¿Qué tengo que hacer? Uy, no es que si me voy por esta vía hay un hueco, o por ese lado me pueden robar, o por ese lado, no sé, tengo que pasar un puente y no, sí. Estos procesos son los que uno piensa y tiene que hacer siempre en la vida. En cualquier momento de la vida uno hace procesos. Unos más difíciles que otros, ¿vale? Bien, continuamos. ¿Qué vamos a utilizar? Para poder utilizar, o para poder desarrollar más bien estos procesos lógicos, nos vamos a apoyar con un simulador que en la clase pasada, no me acuerdo cuándo fue que también ya hice una especie de introducción, que se llama MakeCoder, ¿sí? MakeCoder. Este MakeCoder es un programa hecho por Microsoft que utiliza una tarjeta. Esta tarjeta es física, que van a llegar unas tarjetas al colegio, espero que ya hayan llegado, si no, pues esperarla que lleguen. Mientras tanto los podemos hacer virtuales. Estas tarjetas tienen muchos sensores parecidos al celular. Tiene un sensor de luz, o sea, yo le puedo pasar la mano por encima y me detecta la mano. Puedo girar el celular hacia arriba y se da cuenta que lo gire hacia arriba, el celular, la tarjeta digo. Puedo inclinarla hacia el lado derecho y se da cuenta que lo incliné hacia el lado derecho. O sea, es un sensor de brújula, lo que tienen también los celulares. Tiene botones. Yo puedo un botón A, un botón B, entonces yo puedo utilizarlos como si fuera un control de juego y hacer juegos. ¿Listo? Y tiene una pantallita de unos LEDs que es donde me va a mostrar, me va a visualizar. ¿Listo? Entonces la primera parte del lado izquierdo tenemos el simulador de la tarjeta Microbit. En el centro tenemos el menú de bloques. Ese menú de bloques es donde yo voy a programar todo. O sea, de ahí voy a sacar todos los códigos para mi parte de análisis lógico. Y zona de trabajo es donde los voy a arrastrar. Yo tengo que ir arrastrándolo e ir trabajando. ¿Listo? Bien. En el menú básico encontramos unos bloques como estos. El primero dice mostrar número, hay una pantallita de LEDs, otro mostrar icono, mostrar cadena, borrar pantalla. Estos bloquecitos son del menú básico. Son 9 bloques. En la guía hay que dibujar los 9 completos en su cuaderno y escribir al frente para qué se utilizan. ¿Listo? Entonces tienen que ponerme atención porque aquí les voy a explicar rápidamente. ¿Listo? Entonces, uy, espera un segundito. Me voy a volver, ya. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mucha atención, nos vamos a dirigir, no van a cerrar Nearpod, déjenlo quietico, no van a cerrarlo. Volvemos otra vez a Teams, por favor, y vamos a mirar en Teams. Me dicen si están viendo la pantalla de Google. Mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Profe, ¿cómo ingreso a esa plataforma de MakeCoder? Sencillo. Voy a escribir aquí MakeCoder. Porfa, pónganme mucha atención aquí, no escriban, no anoten, no nada de nada. ¿Por qué? Porque está quedando grabado y si necesitan revisar la grabación, pues cuando le envíen el link, su director de grupo vuelve y la retoman y ya. ¿Listo? Pero pongan mucha atención porque les voy a explicar cómo se ingresa. Entonces, ingresamos a MakeCoder. Vamos a escoger la primera opción que dice Microsoft MakeCoder. ¿Listo? Ingresamos aquí y de una vez, fíjense que cuando yo ingrese ahí, ya entra en la plataforma. Esos son los dos ejemplos que yo he hecho desde la vez pasada. Y fíjense que no me va a pedir ni registro, no me pide ni correo que me inscriba en nada. Yo ingreso y ya puedo trabajar. Profe, entonces si no me pide correo, no me pide nada, ¿se puede borrar? Y dice, no. Estos archivos que usted trae no se borran, pero quedan grabados como en el historial. Si usted borra el historial de su computador, ahí sí se borran. ¿Listo? Entonces, pilas, no borrarlo. Pero si usted
necesita, no sé, ahorita borrarlo o se le reinició el celular, si lo está haciendo en el celular, ¿sí? Entonces, para que no se le pase eso, usted puede descargar el archivo y tenerlo descargado. Y después, cuando lo quiera usar, mire que aquí hay una opción que dice importar, le puede dar clic y lo sube y ya, no se le va a perder y lo va guardando por seguridad. ¿Listo? Yo no lo estoy haciendo porque este computador pues es el único que utilizo para el trabajo, entonces espero que no se me vaya a perder. Si no, pues me toca volver a repetir todo. Como inicio, vamos aquí, dice nuevo proyecto, vamos a darle ejemplo 3, ejemplo 4, digámoslo así. Y aquí ingresamos a la página que les había dicho en Nearpod, las tres partecitas. La virtual, fíjense que estos son botones. Esta partecita arriba es un sensor de luz. Si yo paso la mano se va a bloquear. Estos son conectores. No sé si ustedes han trabajado con el profesor Wilmar algo de electrónica. Yo puedo trabajar lo mismo que han trabajado con el profesor Wilmar aquí. Si alguna vez trabajaron algo de integrados o circuitos eléctricos, ¿vale? 3 voltios y tierra se llaman. Entonces yo puedo, esta tarjeta es para conectar el exterior a mi computador, ¿vale? Todo lo que yo hago, trabajo en el computador lo puedo hacer por fuera, verlo por fuera al exterior. Listo, esta es la parte simulada. En la del centro, miramos que aquí aparece que hay varios menús. En la barra de bloques están los básicos, los de entrada. Acuérdense porque hablamos de entrada. Cuando hacemos de los procesos, había unas entradas, ¿se acuerdan? Ahí podemos encontrar, es que necesito agregar números, presionar botones, lo que sea, agregar variables, eso sí vamos a verlas más abajo, que no sé si alcancé a hablar con ustedes variables, y si no, pues lo vamos a ver también, si alcanzamos a trabajarlas. Aquí también podemos agregar variables. Profe, los procesos, la mayoría de procesos lógicos o matemáticos los encontramos en matemáticas. Y acá la lógica, ¿vale? Que vamos al más adelante, mayor, menor. Entonces aquí vamos a una multiplicación, una división, una resta. Por eso era muy importante que ustedes tuvieran claro la guía anterior cuáles son entradas, qué proceso necesita hacer y qué me va a mostrar. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar aquí, vamos a empezar acá. Cuando yo ingreso, bueno, profe, a mí me aparece en español, pero ustedes si es la primera vez que la van a abrir la página, les va a aparecer en inglés. Entonces, para poner la página en español, aquí hay un dibujito de una herramientica, un engranaje, presiono ahí y voy donde dice language, lenguaje, y escojo español. Si lo quieren francés, alemán, coreano, etcétera, lo pueden colocar el que quieran. Listo, yo escojo español, me queda un poquito más fácil entender. Listo. Hay dos botones o dos bloques que aparecen automáticamente que dice al iniciar y al para siempre. Este para siempre es como una opción que va a repetir siempre, repite y nunca se va a detener. ¿Listo? Este para siempre. Este al iniciar es cuando yo presiono este botón de acá que está el play, ¿sí? Él me va a hacer esto y después de que haga lo de iniciar se queda haciendo lo de para siempre. ¿Listo? Ese es como el orden. Si usted quiere manejar botones, si yo quiero, profe, yo quiero que cuando presione el botón A, digamos, si quiero hacer mi proceso lógico es que yo les voy a hacer un proyecto y tienen que hacer un sistema de alarma para su casa. Entonces yo puedo colocar que estos son las entradas de la alarma. Ay, profe, cuando alguien abra la ventana, pin, se active la alarma. Si alguien abrió la puerta, pin, esto es una puerta, ¿cierto? Entonces estas son entradas. Yo puedo conectar sensores aquí abajo o utilizar los botones. Entonces yo presiono aquí donde dice entradas y me dice, vea, al presionar el botón A, yo lo cojo, le doy clic, lo arrastro y ya puedo utilizar el botón A, el botón B o los dos a la vez. Si yo quiero presionar los dos veces, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con los básicos. Este es el menú básico. Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? 9 bloquecitos. Esos tienen que ustedes pintarlos en su cuaderno y explicar para qué sirve cada uno. Ejemplo, entonces mire, aquí me dice, vea, yo me paro con el mouse y él automáticamente me dice, dibuja una imagen en una pantalla LED. ¿Este qué hace? Desplaza un número por la pantalla. Bueno, entonces vamos a coger este, digamos. Lo voy a colocar aquí, digamos, al iniciar. Y quiero que me aparezca lo de las galletas. ¿Cuánto era la respuesta de las galletas? 14 galletas, ejemplo. Ahora mire, presiono play y fíjense que aquí va corriendo en una pantallita el valor 14. Profe, yo quiero que aparezca, digamos, 14 galletas. Bueno, entonces yo voy a colocar aquí también una de mostrar cadena. ¿Qué hace mostrar cadena? Me muestra un texto. Aquí dice, hola, hello. Yo voy a colocar galletas. Galletas. Y ahora mire, cuando yo presiono play, me dice 14 galletas. ¿Listo? Bien.
Stop. ¿Listo? Entonces, esos botoncitos son para mostrar la pantalla. Aquí tenemos una pantalla de LEDs, ¿vale? También tenemos un icono. Ay, profe, yo quiero que aparezca un botoncito y una carita feliz. Entonces, voy a colocar aquí un icono. Vamos a ver. Cuando presione el botón A, vamos a dar play. Vamos a esperar que pase el texto. Y ahora voy a presionar el botón. A ver qué pasa cuando presiono el botón. Listo. Ah, mire, profe, presiono el botón y apareció el mismo icono, el corazoncito. Ay, profe, yo quiero otro icono. Una carita feliz, una carita triste. Una feliz, una feliz. Entonces yo presiono el botón. A ver, voy a quitar el... Bueno. ¡Tin! Ahí apareció mi... Sino que aparece dentro del iniciar, ¿cierto? Entonces esperamos que pase todo lo de iniciar. Las 14 galletas y ahora sí presiono el botón y ahí está mi carita feliz. Profe, y si yo quiero el botón B, pues bueno, arrastro otro igual a estos, otra entrada, botón B, voy a escoger el botón B y ahora voy a buscar otro básico. Borrar pantalla, pues me imagino que ya saben que borra lo que tenga en la pantalla. Voy a mirar este y lo voy a poner acá. Me maneja todo el display de los LEDs que están aquí. Entonces yo puedo, digamos, hacer un diseño, si yo quiero hacer algún icono, algo en especial. Listo, digamos esa. Entonces, voy a quitar esto un segundito, voy a borrar esto, voy a sacarlo aquí para que no deje de funcionar. Ahí ya no hace nada porque lo saqué del bloque iniciar. Vea que todo lo que está por fuera de los bloques no lo hace. ¿Listo? Entonces, mire, voy a presionar el botón B. Ahí apareció el icono de una copita. El botón A, una carita feliz. ¿Listo? Estos botoncitos se pueden manejar así, presionando, dándole clic, o por medio de ecuaciones matemáticas. ¿Cómo así, profe? Sí, yo puedo, mira, ahí está. Yo puedo programar cada botoncito que funcione teniendo en cuenta una ecuación. Entonces, digamos, el profesor Germán decía que tenían que graficar una ecuación lineal. La ecuación lineal es una gráfica así. Entonces, yo le puedo dar play. Y ya tengo la lineal. Pues la gráfica no es muy buena, porque son muy poquitos LEDs, pero sí podemos graficar. ¿Listo? Aquí podemos hacer otra gráfica. Las cuadráticas, si alguien se acuerda de una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática nos va a dar una gráfica algo así. Es como un circulito de para arriba. ¿Listo? No es muy bueno para graficar, pero nos da como una idea de cómo es la gráfica, ¿vale? Y se pueden controlar. Yo puedo hacer por ecuación, es decir, grafique teniendo en cuenta tal ecuación, o puedo decir, depende el sistema del sensor, funcione de tal manera, ¿vale? Tiene más opciones, yo puedo colocar música, sonido, ¿sí? Puedo programar sonido. Si en el caso de que queramos hacer o alcancemos y queramos hacer algún juego, le podemos colocar sonido, ¿vale? Bien, eso es lo básico. Hasta ahí. Profe, si yo quisiera hacer lo que hicimos en las galletas, ¿cómo sería? Ah, bueno, entonces tenemos que hacerlo completo. Tenemos que indicar cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida era un número, ¿cierto? Entonces, tú voy a coger el número, lo arrastro, lo voy a presionar acá. Yo quiero ver la respuesta cuando presiono el botón A. ¿Qué proceso tenía? Ah, profe, el proceso era una suma. Ah, bien, entonces me voy a donde dice matemáticas y escojo el proceso, una suma. Fíjense que como es ovaladito, yo puedo colocar el proceso dentro de esto. ¿Y qué sumaba? Ah, bueno, yo puedo colocar aquí variables o directamente ahora sí los números. La primera era 10, no mentiras, era 4 galletas y la otra era 10. Presiono play. ¿Qué va a pasar cuando presiono el botón A? Presiono el botón A y fíjense que me aparece 14. Él ya me genera la respuesta. ¿Listo? Entonces aquí en este lado simulado tenemos la salida, aquí tenemos el proceso y acá la entrada. ¿Listo? Entrada, proceso. Las dos entradas y el proceso. ¿Listo, chicos? Eso es como lo básico del día de hoy. Entonces, nos vamos a devolver a la guía. Me voy a explicar un momentico la guía para que se encuentre aquí. Miren, ya les mostré acá qué consistía MakeCodec, pero si usted quiere volver a leer, es muy sencillo lo que está en la guía. Por eso es muy importante la clase para que estén como al día.
Aquí le explico las partes, simulador, la barra de bloques, acerca de programación. Y aquí está la actividad. Miren la actividad. La actividad me dice, dibuja en tu cuaderno los 9 bloques del menú básico de MakeCode. ¿Cuáles son los 9 bloques? Estos. Entro al básico, estos son los que tengo que dibujar y escribir al frente en qué consiste, ¿vale? Después me dice, dibuje el programa. Tienen que ya dibujar un programita, ¿cierto? Lo pueden hacer ustedes, ejemplo, lo hago yo aquí, y después lo dibujo, ¿cierto? Pero me dice, dibuja el programa que sirva para hallar el resultado de la siguiente ecuación. La ecuación es x igual a 35 por 47. Entonces, está muy fácil. Profe, es muy parecido al de la suma. ¿Será que es igualito al de la suma o qué cambia? ¿Qué puede estar cambiando? Pues el proceso, ¿cierto? El uno es una suma, el otro es una multiplicación. ¿Listo? Entonces ya, ahí le dimos la respuesta. Después me dice, ¿cree usted que el programa que creó sirve para cualquier multiplicación de dos números? O sea, lo que usted hizo en el segundo, ¿me sirve para multiplicar cualquier número? ¿Cualquier dos números? Si me dice que sí, me dice sí, ¿y por qué? Si me dice que no, me dice no, ¿y por qué? ¿Listo? Esa es la actividad. Bien, chicos. Para terminar, van a volver rápidamente. Salimos de Teams, me escuchan, eso sí, y nos vamos a Nearpod. ¿Listo? ¿Todos en Nearpod? Vamos a ver qué tanto me pusieron atención y qué tanto aprendimos el día de hoy. Voy a darle siguiente. En su celular, en su pantalla, en su tablet, les está apareciendo en este momento, va a aparecer un jueguito. Tienen que escoger un personaje. Usted escoge el personaje que quiera. ¿Listo? Vamos a escoger el Himalaya. Se llama Time to Climb. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahí está apareciendo un muñequito. Dice que por favor escoja un muñequito. No sé, un osito. Hay pingüino. Uy, ya apareció un pingüinito. Ingrid, Natalia. Uy, todos están escogiendo pingüinitos. Yo voy a escoger un zorrito. ¡Pim! Listo. Bien. Y le dan siguiente o estar o algo así. Listo, apareció Henry. Bien, Ingrid, la mayoría son ositos. Faltan 2 personas más que se inscriban. Listo. Profe, uy, bien. Y este encontró otro. Dubán, bien, Dubán. Bien. ¿Cuál es la idea de este jueguito? Va a ganar el que primero llegue a la cima. O sea, tienen que correr. Esos muñequitos tienen que correr mucho, mucho, mucho. ¿Quién va a correr más rápido? El que conteste más rápido. ¿Listo? ¿Quién se va a quedar más lento? El que no conteste. Entonces, pendientes. Cada pregunta tienen 10 segundos para responder. ¿Listo? Aquí me voy a dar cuenta si pusieron atención o no me pusieron atención a la explicación. ¿Listo? Profe, si yo no estuve hoy en la clase y veo el video, ¿puedo participar, jugar? No. Este juego se hace en sincrónico. Si usted estuvo, jugó. No estuvo, pues puede ver quién ganó, quién jugó la grabación y repasar lo que sea, pero no va a tener, digamos, la participación que van a tener. La notica de participación. ¿Listo? Pero tampoco le va a bajar la nota. ¿Listo? Fresco. No, profe, yo hice toda la guía. Saca sus 5. ¿Sí? Lo único es que los que participan, pues se les va a ayudar un poquito en este cuarto periodo. ¿Listo, chicos? Pendientes de su pantalla Nearput porque le vamos a dar siguiente, Start. Cuando le presione Start, arrancamos y iniciamos y solo tienen 10 segundos por pregunta. ¿Listo? Nos fuimos. 3, 2, 1. Listo. Primera pregunta. Listo. Escogen y esperamos. Tienen 10 segundos. Listo, se acabó. Vamos a ver quién ganó. ¿Quién va corriendo? Tin, 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 tin. Bien, muy bien. Uy, alguien corrió más. Uy, les gané. Listo, ahí vamos mirando. Si usted quiere ver quién va ganando, en la pantallita de Teams aparece quién va ganando. Martica, por casualidad de la vida, Listo, siguiente pregunta. algo de Amy Garzón de 10. Muy bien. Hay una pregunta que tiene su cascarita. Pilas, pilas. Creo que es la que viene acá. Listo. ¿Qué pasa al presionar el botón ¿Y play? sabemos algo del señor Dávila, Felipe?
Si no alcanzan a ver la imagen, presionen a la imagen. Le dan clic a la imagen para que puedan ver la imagen si está muy pequeña. Uy, como que todos se dan cuenta. No hace nada porque se dice botón A, no play. Muy bien, eso me gusta que están como pendientes todos. Así que vamos a mirar cómo van. Última preguntita. Ok. Sí, pero Listo. no. Listo, muy bien, ganó. ¿Quién ganó? Giselle Caro quedó de primeras, excelente. Y no he vuelto a clase. Aquí en este momento están viendo quién quedó de primeras, quién quedó de segundas, quién quedó de terceras. Y en Teams ustedes pueden estar viendo quién estaban corriendo los monachitos. Así que cuando vean la grabación se dan cuenta cómo van corriendo. Pero... Listo, muchachos. De esta manera yo puedo saber quién participó, los puedo evaluar. bueno. Puedo mirar aquí rápidamente. Ejemplo, Ingrid y Anderson. Ingrid y Natalia Santa no contestó ninguna y Anderson tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Pues de esa manera yo puedo estar revisando y evaluando, ¿vale? Entonces, hoy era como la prueba, seguimos, de esa misma manera seguimos trabajando. Voy a darle finalizar a esto. Van a salir del juego en Nearpod. Nos vamos a ir a Teams. Listo. Y ya nos vemos aquí. Listo, otra vez estamos aquí en Teams. Bien, chicos, eso es la parte de informática. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Dudas? ¿Preguntas? Está muy fácil. Hay que solo dibujar, pensar el programita y participar, seguir participando. ¿Listo? Si tienen alguna inquietud, alguna duda, ustedes saben, me pueden escribir por el chat, por el WhatsApp, me pueden escribir por la plataforma, me pueden escribirle a su director de grupo y su director de grupo me puede comunicar conmigo, o puede volver a revisar la grabación de la clase del día de hoy. ¿Listo? Bueno, dudas, Giselle, Daniela, Natalia, Daniela, Juan, David, Karen, Anderson, John, Alejandra, ¿dudas o les quedó claro el trabajo? Si les quedó claro el trabajo, levanten la manito. No, pero es que yo no sé ya últimamente, o sea, ya sé que tiene muy bien, eso, ya vamos 3, 4, muy bien. Que no entiende, que no hago, que no puedo, Es, pero ahorita me dice 4 que siempre es ha pasado por 6, comisiones, que bien. nunca hace Les quedó matemáticas. claro. A Pero los que pues no les ahora le quedó está claro, va a tocar sumando, volver a repetir la Inglés clase. for Life, Inglés Communicative Si no les quedó Skills y claro, otras áreas, miren el entonces video. ya empieza también ¿Y sabe ahí qué a- pasaría con Fernando, Karen, Natalia? O sea, desconectaron, se fueron. Ah, Natalia ya levantó la manito. Bien, los que no levantaron la manito, pilas. Pendientes, porque entonces no les va a servir de nada conectarse y no estar pendientes. Bueno, chicos, entonces no siendo más, para todos una feliz tarde, un feliz día, que la pasen muy bien y ánimo con este cuarto periodo. Tengan en cuenta que ya es lo último, ya con este cuarto periodo se acabó el año. Aquí sabemos si pasaron, perdieron. ¿Listo? Entonces, ánimo. Si está pendiente algo, les faltó algo, viene ahorita la semana de recuperación, pues hacer la recuperación y ponerse al día, cosa que final de año no estén sufriendo, que tengan que recuperar, tengan que nivelar y estén sufriendo con su año y pasen en limpio. ¿Vale, chicos? Entonces, para todos, un feliz día. Se cuidan mucho. Chao, se cuidan.